Hola, sé que recibir un diagnóstico como la insuficiencia cardíaca puede asustar mucho y llenarte de preguntas. Lógico. Pero quiero que sepas algo importante. Aunque es una condición seria, hoy en día contamos con tratamientos increíblemente eficaces que nos permiten controlarla muy bien. Ya no es lo que era antes gracias a los nuevos medicamentos. No hay una única pastilla mágica, sino que se suelen combinar varias familias de fármacos para conseguir el mejor resultado posible, creando un plan a tu medida. Durante muchos años, la base del tratamiento han sido medicamentos de dos familias principales que quizá te suenen, los IECA y los ARA2. Su trabajo es muy sencillo de entender. Ayudan a relajar tus vasos sanguíneos. Al hacer esto, a tu corazón le cuesta mucho menos esfuerzo convear la sangre a todo el cuerpo. Son los veteranos del equipo, los que han sentado las bases de todo lo que sabemos hoy. Pero la medicina avanza, y en los últimos años hemos vivido una auténtica revolución. Ahora contamos con fármacos innovadores que han cambiado las reglas del juego. Uno de los más importantes es una combinación llamada sacubitrilo/valsartán. Este medicamento es un gran avance porque hace dos cosas a la vez. Por un lado, relaja los vasos sanguíneos, como hacían los fármacos más antiguos, pero además ayuda directamente al corazón a bombear de una forma más eficiente. Un estudio muy importante demostró que, comparado con uno de los medicamentos clásicos, este nuevo fármaco conseguía reducir tanto la mortalidad como la necesidad de ingresar en el hospital. Por eso, hoy es una de las primeras opciones. Ahora bien, hay una regla de seguridad de oro que debes conocer. Si estás tomando IECA y tu médico decide cambiarte a este nuevo fármaco, es fundamental que esperes al menos 36 horas desde que dejas el antiguo hasta que empiezas el nuevo. Este pequeño descanso es crucial para evitar una reacción alérgica grave. Si en lugar de un IECA vienes de tomar un ARA2, no necesitas este periodo de espera. Y hablando de descubrimientos sorprendentes, tenemos otra familia de ayudantes que ha resultado ser una maravilla. Los inhibidores SGLT2. Seguramente estés pensando, pero esos no son medicamentos para la diabetes. Y tienes toda la razón, así nacieron. Pero lo increíble es que descubrimos que tienen un beneficio enorme para el corazón y funcionan igual de bien en personas que tienen diabetes como en las que no. Su gran ventaja es que reducen de forma muy significativa el riesgo de ingreso hospitalario por la insuficiencia cardíaca, en torno a un 26%. Y por si fuera poco, hemos visto que también protegen a tus riñones, esos grandes socios de tu corazón. Es un beneficio doble que los hace realmente especiales. Además, son muy fáciles de usar. Una única pastilla al día sin necesidad de ir ajustando la dosis. Por supuesto, el equipo no estaría completo sin otros miembros clave. Por un lado están los betabloqueantes. Su misión es hacer que el corazón vaya un poco más despacio, con más calma. Al reducir la velocidad, le dan tiempo para descansar entre latido y latido y para llenarse de sangre correctamente. Por otro lado, tenemos a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como la espironolactona o la finerenona. Estos se encargan de ayudar a tu cuerpo a eliminar el exceso de líquido que a veces se acumula y, al mismo tiempo, protegen al corazón de un tipo de daño a largo plazo, un efecto que es especialmente valioso si, además, tienes diabetes o tus riñones necesitan un cuidado extra. Y hay un último aspecto que a veces se nos olvida y es vital, el hierro. Es muy común tener déficit de este elemento esencial cuando tienes insuficiencia cardíaca. Y no se trata solo de tener anemia. Por eso, a veces se recurre al hierro intravenoso. Es una forma muy rápida y eficaz de reponer esos niveles y la diferencia se nota. Mejoras en los síntomas, en tu capacidad para hacer ejercicio y, en definitiva, en tu calidad de vida. Y ahora que conoces a los principales miembros del equipo, te preguntarás cuál es tu papel en todo esto. Pues bien,
es el más importante de todos y te voy a contar por qué. Tu colaboración es la pieza que hace que todo lo demás funcione. La estrategia que se suele seguir es empezar con dosis bajas y subir poco a poco. Esto no es porque se quiera evitar la dosis más fuerte desde el principio, sino porque es la forma más segura de que tu cuerpo se acostumbre a los medicamentos. Así se puede ir subiendo gradualmente la concentración del principio activo hasta alcanzar la dosis objetivo. Esa es la cantidad exacta que los grandes estudios han demostrado que te da el máximo beneficio, todo ello minimizando los efectos secundarios. Por eso es tan importante informar con exactitud sobre los efectos de la medicación, así como los controles periódicos. En estos se controla primero la presión arterial para estar seguros de que no baja demasiado y causa mareos. Segundo, los niveles de potasio en la sangre. Y tercero, la función de tus riñones. El corazón y los riñones son como dos socios que trabajan en estrecha colaboración y tenemos que asegurarnos de que ambos están bien. Y, por supuesto, se vigila que no estés reteniendo líquidos, algo en lo que tú puedes ayudar mucho fijándote en si se te hinchan los tobillos o si ganas peso de forma rápida. De hecho, hay situaciones en las que no se empiezan ciertos tratamientos, como el sacubitril o valsartán, si de entrada la tensión arterial sistólica, la alta, es inferior a 100 o el potasio está por encima de 5,4 miliequivalentes por litro. Hay un periodo especialmente importante del que merece la pena hablar: las primeras semanas después de salir del hospital. Llamamos a esta fase la transición. Durante este tiempo es fundamental que tengas visitas frecuentes con tu equipo médico, tanto con los médicos como con el personal de enfermería. En estas visitas no solo se ajusta la terapia de forma intensiva y segura, sino que también se proporciona toda la información que necesitas para cuidarte en casa. Espero que ahora te sientas más tranquilo respecto a la insuficiencia cardíaca. Nada más por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Que vaya muy bien. Muchas gracias.